Daniel Arroyo. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Soledad y Eduardo aquí en América Noticias. Muy bien, buenas tardes y un gran gusto. ¿Se viene un operativo invierno? Sí, pusimos en marcha el operativo invierno, que básicamente tiene que ver con atender a la gente en situación de calle. Lo puso hace poco tiempo la Ciudad de Buenos Aires y la provincia. Nosotros lo pusimos en marcha hace pocos días. Tiene que ver con alistar los paradores para que las personas en situación de calle al menos pasen la noche en los paradores, con frazadas, con ropa, con acompañar. Pobreza con frío es la peor situación, y si uno además le agrega la pandemia y las dificultades que esto trae, es una situación muy complicada. El operativo frío lo hacemos articulado la ciudad, la provincia y el gobierno nacional. Ministro, Y algunas organizaciones como Juan Car y Red claro, Solidaria también. Y justamente hace unos días, hablando con el equipo de Juan Car, nos decían que la paradoja que se da es que muchas personas en situación de calle no están queriendo ir a los refugios porque en algún momento al comienzo de la cuarentena y de la pandemia habían registrado algunas infecciones. Entonces que se quedaban en las calles y eso, bueno, hacía más complejo todo el operativo. Es así, en realidad al comienzo de la cuarentena, en los últimos días de marzo, la gente en términos generales aceptó ir a los paradores, hubo en algunos casos dificultades y eso hizo, además que se fue flexibilizando, se fueron abriendo las actividades, que alguna gente vuelva a la calle. Ahora tenemos que armar un esquema, hay más cantidad de paradores, se ha organizado mucho mejor este año que años anteriores, hay más paradores, tenemos que lograr que la gente vuelva. Realmente es una situación complicada, con temperaturas frías, en un contexto muy difícil. Normalmente los paradores están abiertos 6 u 8 horas, ahora están abiertos las 24 horas. Tenemos que lograr que efectivamente las personas en situación de calle, familias en muchos casos, no solo personas sino sueltas, sino familias, puedan ir a los paradores, que van a tener un lugar para acompañarse, ahora más abierto y con mucho más control. Ministro, esto es prioridad, lógicamente. ¿Qué otras prioridades, bajo el ala de su ministerio, me refiero a esta etapa nueva de la cuarentena que tiene restricciones muy importantes? Imagino barrios donde va a ser necesario operativos en cuanto a la asistencia a comedores y demás. ¿Cómo se va a trabajar en ese sentido? Nosotros estamos llegando hoy a 11 millones de personas que reciben asistencia alimentaria. Antes de la pandemia eran 8 millones, pasamos a 11 millones de personas. Estamos reforzando en estos días. La semana esta última no, la anterior hubo menos gente en los comedores porque hubo más changas de construcción y de textil, hubo más gente con algún tipo de actividad, bajó la cantidad de gente en comedores. La última semana no fue así y entendemos que estos días, hasta el 17 de julio, va a haber más personas, va a haber menos actividad. Lo que mueve la changa, en esencia, la gente que entra y sale y consigue algún trabajo, es la construcción y el textil, y van a estar cerradas, con lo cual hemos reforzamos la asistencia alimentaria, duplicamos los fondos para transferir a los municipios y a la provincia para compra de alimentos y artículos de higiene. Las personas que están en los planes sociales, que en términos generales son mujeres que están en comedores, en merenderos, son las que están poniéndole el cuerpo y trabajando. Pagamos un bono de 3.000 pesos la semana pasada, ahora vamos a pagar otro bono en el mes de julio. Estamos reforzando la asistencia alimentaria, eso es lo que hacemos hoy. Para adelante, lo que es el camino de salida, diseñamos 3 políticas para salir, para la pospandemia. En algunas provincias ya la estamos llevando adelante, pero hoy en el conurbano, en la Ciudad de Buenos Aires, en esencia es la asistencia alimentaria. En cuanto a los operativos, ¿es parecido a lo que vimos en algunos barrios del Gran Buenos Aires, con la participación también del Ejército? Claro, depende de las situaciones. En algunos casos el Ejército ha estado, en el caso de Quilmes, de Moreno, de San Martín, de La Matanza, en algunos casos de los barrios vulnerables. Cuando hablamos de barrios vulnerables, hablamos de barrios que tienen 2 características. Uno, que hay hacinamiento, que hay mucha gente en poco espacio, y segundo, que falta infraestructura básica. Además de las casas, no tener piso de material, las condiciones mínimas, falta agua, falta infraestructura, eso hace que la gente circule más, y es evidente que ha circulado mucho el virus. Un caso paradigmático para mí fue lo que pasó en el caso del barrio San Jorge en Tigre. Se habían hecho los testeos una semana antes, no había ningún caso, tuvimos 1 o 2 casos y de golpe pasamos a 160, con lo cual hay que fortalecer los operativos. El operativo es ir casa por casa, lo que se llama el barrio cuida el barrio, identificar los problemas. Ahí hay un tema de violencia de género. Yo creo que todos tenemos que prestar atención, que está aumentando la violencia de género. Totalmente. Es un caso que hay que ir siguiendo, absolutamente. Y después los testeos y las personas se aíslan
en el centro de aislamiento del barrio, en la iglesia o en el club de barrio o en el hospital, Sí. en los casos que correspondan. A propósito de este aislamiento y también teniendo en cuenta lo que ha pasado en Tecnópolis, esta sorpresa que pasó en el país para todos, porque estos centros se hicieron justamente para agarrar a la persona mayor por edad riesgosa y aislarla de su familia para que pueda estar más controlada, nos encontramos con que no se quiere ir a los centros. Hay una negativa de la persona de abandonar su casa por distintas realidades, porque le ocupan el lugar, porque pierde su habitación, sobre todo en barrios vulnerables. ¿Cómo se está resolviendo esto? En realidad yo veo que estamos como una tercera etapa. En la primera etapa se planteaba el tema que las personas mayores fueron al centro de aislamiento y muchas familias se enojaban, decían, no, si va a estar mejor cuidado acá. Y como no había casos, parecía algo lejano claramente el coronavirus. Cuando empezó a haber más casos, hubo más aceptación, en algunos casos de personas mayores, no de irse a un centro de aislamiento lejano, pero sí... A la iglesia del barrio, claro. En los lugares más cercanos y centros de aislamiento más pequeños. Y hoy, cuando se detecta un caso positivo, toda la familia que son contactos estrechos van a un centro de aislamiento. En general la gente no quiere dejar la casa, no quiere dejar la casa sola. Lo que se hace en general es que quede una persona en la casa, la persona más joven, mejor físicamente, que quede en la casa porque la gente no quiere dejar la casa. Pero ha ido girando. De entrada realmente las personas mayores no querían ir. Hoy todos conocen a alguien que ha tenido coronavirus y empieza entonces a aceptarse más la idea del centro de aislamiento. Ministro, hace un ratito hablaba de las changas, ¿no? Y siempre, digamos, usted menciona este aspecto, ¿no? Mirando la realidad de aquel que tiene una necesidad y que en algunos casos, digamos, no privilegia cuidarse la salud y se deja llevar por la necesidad de tener que salir a hacer un trabajo. Digo, ¿cómo va a ser el tema del monitoreo de las changas, digo, para evitar la circulación de mucha gente a partir de ahora? Digo, ¿cómo se va a trabajar en ese sentido? En este momento, acá hay dos realidades distintas. Sí. Una es el conurbano bonaerense, la ciudad de Buenos Aires y Chaco, y otra es el resto del país. Donde estamos más el aislamiento es refuerzo de asistencia alimentaria, acompañamiento, estar permanentemente presente en los barrios. Donde ya se ha abierto la actividad, nosotros identificamos 5 sectores que son los que van a dinamizar el trabajo en la post-pandemia. La construcción, vereda, vivienda, infraestructura básica, la producción de alimentos, el textil, la economía del cuidado, son las personas que cuidan personas. Eso va a tener muchas posibilidades de trabajo en la Argentina en los próximos tiempos, porque los geriátricos, los hogares van a cambiar y va a haber más cuidado personal. Y el reciclado. Sobre esa base pusimos en marcha un plan que se llama Potenciar Trabajo, donde damos crédito no bancario, todo un mecanismo para máquinas y herramientas, para que el que tiene un plan social trabaje, vinculamos planes sociales con trabajo y que tenga factura estando exento de pago, que tenga el monotributo social sin tener que pagar para poder... O sea, buscando que todos estén registrados, ¿no? Que existe una transparencia también. Exacto, en ese sentido. Sin costo. Es así, la forma es formalizarse sin costo, porque uno no puede pagar lo que no tiene, tiene factura y empieza a hacerlo. Sí. Nosotros imaginamos la salida de 3 partes. El trabajo, un ingreso básico universal, un ingreso base que en el tiempo va a tener que dar, luego del IFE, como un mecanismo para atender a muchísimas familias que se han quedado con 0 ingresos, que se les cayeron los ingresos. O sea, eso se analiza concretamente para aplicarlo más allá del IFE, del ATP y cualquier tipo de beneficio, de acá para adelante, sin saber hasta cuándo. De acá para adelante, ahora en realidad se está pagando el IFE 2, el segundo IFE, hay un IFE 3 ahora en los próximos días, en las zonas donde estamos con mayor nivel de aislamiento, pero después claramente vamos a tener que establecer un criterio de base de ingreso básico para gran parte de la familia. No me refiero solo a la pobreza extrema, sino al gasista, al plomero, al que hacía changa. Y después hay una tercera política de salida, que es la urbanización de los 4.000 barrios vulnerables. La Argentina tiene 4.000 villas, barrios, asentamientos, donde viven 4 millones de personas que viven más parecido al siglo XIX que al siglo XXI, donde claramente lo que hay que hacer es urbanizar. Urbanizar es abrir calles, casas de material, espacios públicos, escuelas. Bueno, todo ese proceso, esas 3 políticas forman parte de la estrategia de salida, hacer un cambio estructural profundo que claramente marque un cambio fuerte en una situación social que es realmente muy angustiante. Y a propósito de esto, ministro, de todos los lugares que hay que asistir y que realmente están necesitados, las zonas de la Argentina, las provincias de la Argentina que ya están abriendo, hace unos minutos hablábamos con Catamarca, con su economía totalmente abierta, hasta incluso los casinos, de esas provincias se va a ir retirando la asistencia estatal. En el caso del IFE particularmente, no la asistencia alimentaria, no el resto de la ayuda.
el IFE sí se va a concentrar en donde hay mayor nivel de aislamiento, Perfecto. porque básicamente está toda trabada y parada la actividad económica. Perfecto. Ministro, y ya sacándolo de su cartera y en índole personal, ¿no? Un ministerio y su cargo de máxima exigencia en estos días, estuvo aislado a partir de esa posibilidad por contacto con Insaurralde y testeado también. ¿Cómo está viviendo usted personalmente este momento tan difícil? Lo vivo como todos, con preocupación, con angustia. Yo convivo con el dolor, estoy permanentemente en los barrios, mucha gente angustiada y mal, pero también con la convicción de que estamos haciendo las cosas bien. Yo hablo mucho con los ministros de Desarrollo Social del resto de América Latina, de otros países de América Latina vecinos. Y es impactante cuando uno escucha, estamos discutiendo si la cama le toca a tal persona o a tal otra, estamos en esa situación, es muy fuerte. Eso, en mi caso, fortalece la idea, y yo veo que hay muchísima gente, de decir, es difícil esto, hay angustia, hay cansancio, pero realmente hay temor, porque la circulación del virus es muy importante, el nivel de crecimiento es muy importante, todos tenemos que respetar este tiempo, hasta el 17 de julio, la cuarentena, tenemos que respetar el aislamiento, con mucha dificultad, con mucha gente que la pasa mal, pero es el remedio que hoy tenemos a mano. Ministro Arroyo, gracias por haber hablado con nosotros. Gracias. Muchas gracias a ustedes.